Anoche, entre el último mensaje y el sueño, sentiste que algo se cerraba para siempre. Esta mañana esa certeza pesa distinto, ya no duele, ya no pregunta. Bienvenidos a Luz Estelar, y aquí sabemos que no es casualidad, es el sextil exacto de Neptuno y Plutón, un aspecto que solo ocurre cuando el universo decide que es hora de soltar lo que ya cumplió. Es 26 de agosto y mientras la luna crece en Acuario rozando a Plutón, ese mismo planeta te susurra. Lo que terminaste ayer no fue una pérdida, fue un despeje. Hoy el cielo te devuelve la energía que gastaste sosteniendo puertas que ya no daban a ningún lado. Pero hay más, algo grande se prepara para mañana por la noche y lo que hagas hoy define cómo lo recibes. Le pasa a los 12 signos y a cada uno le toca una llave distinta. Vamos a ver cuál es la tuya. Empecemos por lo que está pasando en el cielo. El Sol, a 2.4 grados de Virgo, se funde con Mercurio en el mismo grado, una conjunción exacta que convierte tu mente en un bisturí. Hoy no hay lugar para la vaguedad. Cada conversación, cada correo, cada idea que cruce tu cabeza llega con una claridad inusual. Pero ese mismo Mercurio, apenas un grado más allá, cuadra Urano en Géminis. Piensas rápido, pero también cambias de opinión en un parpadeo. El riesgo no es la falta de ideas, es la dispersión. Elige un solo hilo y tira de él. La luna, ya gibosa creciente, con un 95% de iluminación, transita Acuario y se encuentra con Plutón retrógrado. Esto no es solo sensibilidad, es una sonda emocional que toca el fondo de lo que sientes. Lo que aflore hoy no necesita solución, necesita reconocimiento. Y atención, porque mañana por la noche un eclipse lunar en Piscis desatará una marea emocional. Lo que ordenes hoy, lo que nombres con honestidad, será lo que puedas soltar mañana. Venus en Libra se opone a Saturno retrógrado en Aries, en el amor y en el dinero. La balanza se inclina hacia lo que es real, no hacia lo que promete. Un retrógrado triple, Saturno, Neptuno, Plutón, te pide revisar, no avanzar. Usa la mañana para ordenar y la tarde para hablar claro. Mercurio manda el miércoles, que tus palabras sean pocas y exactas. Aries, Saturno retrógrado a 13.6 grados, en tu signo recibe la oposición exacta de Venus. Esa negociación que te tiene en pausa no es obstáculo, es el molde donde tu paciencia se afila. Marte en Cáncer cuadra a Saturno desde tu casa de raíces. La bronca con un familiar o la inquietud por tu base económica te pide acción, no rumiación. El eclipse lunar de mañana en Piscis ya moja tus sueños, no los ignores, pero tampoco te ahogues en ellos antes de tiempo. La luna en Acuario trígono a Urano en Géminis te empuja a romper un guión, ese mensaje que llevas redactando 3 días, mándalo tal cual está cuando el reloj marque las 11 am. Mercurio recién entrado en Virgo te da claridad quirúrgica para ajustar números o fechas, úsala para firmar, no para dudar, tu energía está alta pero dispersa, elige una batalla hoy. Llama a la persona con la que dejaste el asunto a medias y cierra el trato antes de que el sol se ponga. Tu ventaja no es la fuerza, es saber cuándo aplicarla. Tauro. Mientras Venus en Libra se enfrenta a Saturno retrógrado en Aries, esa relación donde siempre cedes de más te está cobrando factura en la mandíbula, la aprietas sin darte cuenta desde el martes. La luna en Acuario toca a Plutón y despierta tu casa del dinero. Revisa el recibo que dejaste sobre la mesa. Ese cargo que no reconoces no es error del banco, es un impulso que firmaste con prisa. El eclipse de mañana en Piscis removerá tu casa del descanso. Así que hoy es el día para cerrar pendientes, no para abrir otros. Marte en Cáncer, en tu casa de lo compartido, te pide que no respondas el mensaje que te hierve en la garganta. La discusión puede esperar a que el sol baje. En el trabajo, Mercurio junto al Sol en Virgo te da claridad quirúrgica. Firma ese documento antes del mediodía, cuando tu mente aún no se enrede con la tensión de Venus. Esta oposición entre tu regente y Saturno no se repite seguido. Aprovecha la tarde para ordenar tu espacio físico. Vacía el cajón de los recibos viejos, pasa un trapo por la mesita de luz. Géminis. Mercurio recién entrado en Virgo se funde con el Sol a menos de 2 grados y esa precisión afilada que sientes en la cabeza desde el amanecer tiene dirección. Lo que dudes en decir hoy se te va a atragantar como una espina. Urano, tu planeta anfitrión, recibe la cuadratura de ese mismo Mercurio. Tu mente va a 1000, pero hay una idea que pide ser dicha en voz alta, no rumiada en silencio.
La luna en Acuario te empuja a mirar el futuro con distancia, aunque mañana el eclipse en Piscis te va a remover las aguas por dentro. Ese mensaje que llevas días redactando mentalmente, ese ajuste que sabes que hace falta en un acuerdo compartido, hoy es el día. Busca a la persona con la que siempre terminas las frases, la que te entiende sin explicar, y suelta la idea antes de que el mediodía te coma la valentía. No es casualidad que el miércoles pertenezca a Mercurio. La puerta está entreabierta, empújala con el hombro. Cáncer. Marte a 9.2 grados, dentro de tu signo todavía te sostiene, pero hoy choca contra Saturno retrógrado, y esa tensión entre lo que quieres proteger y lo que necesitas soltar se siente en el pecho como una ola que no termina de romper. La luna creciente en Acuario ilumina tu casa de los vínculos, tocando a Neptuno y a Plutón. Alguien cercano te mostrará su fragilidad sin pedir permiso y tu instinto será envolverlo. Pero el eclipse de mañana en Piscis pide que primero reconozcas tu propia marea. No todo requiere refugio. A veces tu presencia callada es el abrazo más ancho. En el trabajo, Mercurio recién llegado a Virgo afina tu memoria. Recuerdas detalles que otros pasaron por alto. Úsalos para cerrar un asunto pendiente con tu nombre en la puerta. La energía está aunque el cuerpo pida almohada. Camina 10 minutos sin rumbo cuando sientas el corazón apretado. El movimiento despeja lo que las palabras no alcanzan. Esto no te pasa todos los meses. Marte y Saturno en ángulo duro te piden madurar un vínculo. El gesto de hoy deja que tu umbral se cruce con el hombro de quien llega a buscarte. Leo. Júpiter, tu regente expansivo, está a 12 grados de tu signo mientras la luna en Acuario lo enfrenta desde tu casa de sombras, y esa tensión entre lo que muestras y lo que sientes es exactamente el nudo que hoy puedes cortar. El eclipse de mañana ya te roza la piel. No esperes a que la luna llena en Piscis te arrastre. Hay una conversación con alguien de tu círculo íntimo que necesita tu voz de rey, no tu máscara de anfitrión. Tu reino se construye en la honestidad, no en el aplauso. Venus sextil a Júpiter te favorece en el amor. Un gesto pequeño, una invitación sin motivo, abre una puerta que creías cerrada. En el trabajo, tu presencia ya se nota. No necesitas demostrar más, necesitas elegir mejor dónde pones tu fuego. Cuando sientas el calor subirte al pecho, detente y di lo que callaste. Tu corona no se cae por soltar verdad, se cae por sostener silencio. Virgo. Mercurio recién nacido en tu signo a 0.7 grados pegado al Sol te da una claridad mental que no sentías hace semanas, pero esa misma conjunción cuadra Urano en Géminis y tu intestino lo sabe antes que tu cabeza. Hay una idea que te urge soltar y estás haciendo digestión lenta. El eclipse lunar de mañana ya moja el ambiente hoy. Con la luna en Acuario junto a Plutón, alguien cercano te va a pedir algo que roza tu límite. No es el momento de explicar tu lógica interna, es el día de afinar el gesto. Tu espalda y hombros cargan la tensión de un sí que querías decir como no. En el trabajo, Marte en Cáncer cuadra a Saturno retrógrado. Un jefe o cliente vuelve con una corrección que creías cerrada. No la discutas, ajústala con la precisión de tu mano y se disuelve sola. El consejo de hoy, cuando sientas el primer tirón en el trapecio, toma un objeto pequeño de tu escritorio y cámbialo de lugar. Ese movimiento físico te destraba lo que las palabras enredan. Cierra el día con esa decisión binaria, lo que quedó, se queda. Libra. Tu regente Venus, a 17.8 grados de tu signo, se enfrenta a Saturno retrógrado en Aries, y esa tensión que sientes al negociar con alguien cercano tiene nombre. El otro lado también está cargando su propia balanza. La luna en Acuario toca a Plutón y sextilea a Neptuno, abriendo un canal de percepción que hoy te permite leer entre líneas. En el trabajo, esa propuesta que presentaste y quedó flotando no necesita más palabras, necesita un gesto concreto. Muévete hacia el escritorio de esa persona y cierra el acuerdo con un apretón de manos. Tu diplomacia natural funciona, pero hoy el exceso de análisis te resta, la balanza se inclina cuando te inclinas tú. Con el eclipse lunar de mañana acercándose, las ganas de soltar algo viejo se intensifican. No lo fuerces hoy, solo prepara el terreno. Si sientes un tirón emocional alrededor de las decisiones compartidas, recuerda que Saturno te pide estructura, no sacrificio. Cuando notes el aroma del café de la tarde, ese que se cuela desde la cocina, detente y pregunta lo que llevas días callando. La respuesta será más suave de lo que imaginas. Tu equilibrio no está en complacer, está en elegir con los ojos abiertos.
Escorpio. La luna en Acuario se funde con tu regente Plutón a 3 grados de orbe y esa conversación que llevas 6 días ensayan. Do en silencio tiene fecha de vencimiento hoy, no porque el cielo lo ordene, sino porque el eclipse de mañana te va a dejar sin excusas. Sientes la tensión en el pecho, ese nudo que aparece cuando miras el chat sin abrir. Venus en Libra desde tu casa de lo compartido se opone a Saturno retrógrado, así que el dinero que prestaste o el favor que diste vuelve a la superficie, pero no para reclamarlo, para cerrar el ciclo. En el trabajo, Mercurio junto al Sol en Virgo te da precisión quirúrgica para resolver ese enredo administrativo que arrastras desde julio. No la desperdicies en pendientes ajenos. Tu consejo de hoy: cuando notes el sabor metálico de la ansiedad en la lengua, abre la nevera, toma el primer envase que veas y devuélvelo a su lugar exacto. Un gesto mínimo de orden que reacomoda algo dentro de ti. Esta alineación Luna-Plutón no se repite igual hasta noviembre. La puerta no está entreabierta, la cerraste tú y la llave sigue en tu mano. Sagitario. Con Marte en Cáncer cuadrando a Saturno retrógrado en Aries, esa tensión entre lo que quieres impulsar y lo que el mundo te frena tiene un punto de fuga hoy. Tu propia casa, tu espacio íntimo, se convierte en el campo de batalla donde se decide si el enojo te gobierna o lo conviertes en frontera. La luna creciente en Acuario te ilumina la red de contactos y amigos, pero también te recuerda que el eclipse de mañana en Piscis vendrá a vaciar lo que ya no sostiene tu visión de futuro. No es momento de sembrar, sino de arrancar lo que secó. Venus sextila Júpiter te ofrece un puente con alguien que comparte tu sed de horizontes. No lo dejes en charla vacía. El consejo de hoy: cuando sientas el ardor en el pecho, sal a caminar hasta que el sol toque el horizonte. Ese gesto físico te devuelve la perspectiva que Júpiter en Leo te pide. La fe no es esperar, es avanzar con lo que tienes. El camino se abre donde pones el pie, no donde fijas la mirada. Capricornio. Con Venus en tu casa de alianzas, enfrentando a Saturno retrógrado en Aries, esa relación donde pones más esfuerzo del que recibes te muestra hoy su factura exacta, y no es un dolor abstracto, es el cansancio físico que sientes al sostener algo que ya no tiene base. La luna en Acuario ilumina tu sector de finanzas compartidas y con Plutón pegado a ella, lo que descubras sobre un dinero o un compromiso pendiente no es casualidad, es un ajuste de cuentas con tu propia paciencia. Tu instinto es aguantar hasta que el otro reaccione, pero Mercurio en Virgo te da la herramienta correcta. Redacta el mensaje con datos, sin adjetivos, y envíalo cuando notes el primer tirón en la nuca, esa señal de que llevas horas en la misma postura. Marte en Cáncer te tensa el territorio doméstico, así que no mezcles ese asunto con el profesional. El eclipse de mañana empuja a soltar, y tú sabes exactamente qué peso es el que toca dejar. La puerta no se abre empujando más fuerte, sino quitando el candado que tú mismo colocaste. Acuario. La luna creciente en tu propio signo a 7 grados se enciende con un trígono exacto a Urano en Géminis. Esa idea que te despertó a las 3 am no era ruido, era el circuito completo de tu futuro tomando forma ante tus ojos. Mientras el resto del mundo se prepara para el eclipse de mañana, tú ya estás viendo el patrón que nadie más distingue. La solución que buscabas no está en el grupo, sino en la frecuencia que solo tú emites. Mercurio recién entrado en Virgo cuadra a Urano, así que cuidado con firmar algo sin leer la letra pequeña antes del mediodía. En el trabajo, tu instinto de romper el molde choca con la burocracia de Saturno retrógrado. No pelees contra el sistema, rodéalo con la elegancia de quien ya ganó por afuera. En el amor, Plutón retrógrado en tu signo te pide soltar ese control silencioso que ejerces sin darte cuenta. Llama a esa persona con la que dejaste un tema a medias cuando notes que tu muñeca izquierda se tensa. Esa señal corporal es tu ancla. Lo que viene es grande, pero primero hay que cerrar lo que quedó abierto. Piscis. La luna en Acuario sextil a tu regente Neptuno retrógrado en Aries te despierta con un mensaje que no es tuyo, el nombre de alguien que no ves hace meses flotando en la neblina entre sueño y vigilia. No lo descartes como ruido mental. Ese puente de agua entre tu cabeza y la de esa persona está operativo hoy, y lo que sientas al mediodía, esa opresión suave en el pecho, es la señal de que debes enviar el mensaje corto que llevas aplazando. El Sol en Virgo cuadra a Urano y Mercurio en tu casa sexta. Tu cuerpo pide otro ritmo,
no más lista de pendientes. Ese dolor de hombros al despertar no es casualidad, es la tensión de cargar límites que no te pertenecen. Hoy, cuando veas el reflejo en el agua estancada de la calle, detente un segundo. Ese charco te devuelve la imagen de lo que estás soltando. Marte en Cáncer cuadra a Saturno. Una discusión familiar vieja quiere reavivarse. No muerdas el anzuelo. Con la luna llena en tu signo mañana, lo que hoy callas se transforma en liberación. Tu cierre de hoy. Elige una conversación que no vas a tener y esa será tu victoria. El sol en Virgo, con la luna creciente gibosa, te deja esta noche una sola tarea: mirar de frente eso que llevaste cargando todo el día sin nombrarlo, quizá una conversación pendiente o un cansancio que se hizo cuerpo. Antes de dormir, ponle nombre a una sola de esas cosas en voz baja, como quien le habla a un amigo. No necesitas resolverla, solo reconocerla. Mañana al atardecer la luna se oscurece en un eclipse parcial que toca el eje de soltar y ordenar, y el cielo cambiará la conversación. Te contaré qué significa cuando despiertes. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.